Un pasivo es una obligación o deuda que tiene una persona o empresa con terceros, como préstamos, cuentas por pagar o compromisos financieros. Básicamente es todo lo que debes o estás comprometido a pagar. Una de las obligaciones es cuando el pasivo transfiere recursos o presta servicios a otra entidad. Proveedores y acreedores diversos. Los proveedores son entidades, personas o empresas a las que una compañía debe dinero por la compra de bienes o servicios. Estos pagos suelen realizarse bajo condiciones de crédito, lo que significa que la empresa tiene un plazo determinado para realizar el pago. En los estados financieros, los proveedores se registran como una cuenta por pagar bajo el pasivo corriente, ya que generalmente deben ser pagados en el corto plazo. Los acreedores diversos son las personas o empresas a las que una organización le debe dinero por conceptos distintos a la compra de bienes o servicios, por ejemplo préstamos, impuestos o cualquier otra obligación financiera. A diferencia de los proveedores, los acreedores diversos pueden incluir entidades no directamente relacionadas con las actividades comerciales habituales de la empresa. Los acreedores diversos se registran también como una cuenta por pagar en el pasivo corriente, pero pueden tener una naturaleza más variada. La provisión de pasivos es una reserva de dinero que las empresas o personas hacen para cubrir obligaciones futuras que son inciertas, tanto en su monto exacto como la fecha en que se debería pagar. Por ejemplo, las empresas pueden crear una provisión para gastos legales, indemnizaciones o reparaciones que podrían surgir más adelante. Documentos por pagar. Los documentos por pagar son obligaciones financieras que una empresa adquiere mediante un título formal como pagares o letras de cambio, con un compromiso de pago en una fecha futura. Estos documentos son usados comúnmente para financiar operaciones, obtener bienes o servicios o cubrir necesidades de liquidez. Sus características principales son la formalidad legal, que involucran un título legal que estipula claramente el monto, la fecha de vencimiento, los intereses y otras condiciones pactadas. También es corto o largo plazo. Pueden clasificarse como pasivos a corto plazo si vencen en menos de un año o pasivos a largo plazo si el vencimiento supera este periodo. Otra característica son los intereses asociados. Muchas veces incluyen un porcentaje de intereses, lo que representa un costo adicional para la empresa. Otra característica es el registro contable. Se reconocen en el pasivo de balance general y se actualizan conforme se realiza el pago o se acumulan intereses. Los documentos por pagar son de gran importancia para las empresas, ya que las ayuda a financiarse de manera formal y planificar su flujo de efectivo. Sin embargo, en una mala gestión de estos compromisos pueden afectar la solvencia y la relación con acreedores. En resumen, los documentos por pagar son una herramienta clave en la administración financiera, pero requieren control adecuado para evitar problemas de liquidez y cumplimiento. Conciliación de saldos. ¿Qué es? Es un proceso que se utiliza para asegurarte de que los registros de una empresa coincidan con los saldos reales que muestra. ¿Cómo funciona? Compara registros internos y externos. Tienes dos fuentes, lo que dice tu contabilidad y lo que indica el estado de cuenta. El objetivo es asegurarte de que ambas estén en línea. Identifica diferencias. Puede haber diferencias por transacciones pendientes, errores en los registros internos o externos, comisiones, intereses o gastos que no se han registrado. Y registra ajustes. Una vez que encuentres las diferencias, haces ajustes para que coincidan ambos saldos. Caso. Supongamos que tu contabilidad muestra que tienes 10,000, pero el estado de cuenta indica 9,500. ¿Por qué ocurre esto? Tienes un cheque pendiente que emitiste por 500 que aún no se ha cobrado y el banco cobró 50 por una comisión que no habías registrado. Ahora ajustas tu contabilidad, restas los 500 del cheque pendiente, registras la comisión y después de estos ajustes tu saldo contable será el mismo que el del banco. Conclusión. ¿Qué beneficios tiene? Evita errores contables, detecta fraudes o movimientos no autorizados y mantiene tus finanzas claras y confiables. Primero comencemos por entender qué significan los impuestos por pagar. Los impuestos son cantidades de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para financiar los servicios públicos y otras funciones del gobierno, como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y muchos más. Cuando hablamos de impuestos por pagar, nos referimos a aquellas cantidades que debemos al gobierno, ya sea de manera mensual, anual o según el tipo de impuestos. Es decir, son los impuestos que todavía no hemos pagado,
pero que tenemos la obligación de abonar en un tiempo determinado. Ahora bien, ¿qué tipos de impuestos existen? Existen varios tipos, pero hoy mencionaremos los más comunes. Un impuesto sobre la renta. Este es el más conocido. Es el dinero que debes pagar al gobierno sobre tus ingresos, ya sea de tu salario, actividades profesionales o negocios. 2. Impuestos al valor agregado, IVA. Es un impuesto directo que pagamos cada vez que compramos productos o servicios. Es un porcentaje que se añade al precio de lo que compramos. 3. Impuestos sobre la propiedad. Si tienes una casa, un terreno o algún tipo de propiedad, debes pagar impuestos sobre ellos. Estos impuestos se basan en el valor de lo que posees. 4. Impuestos especiales. Estos son específicos por ciertos productos como el tabaco, el alcohol, la gasolina, entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa si no pagamos nuestros impuestos? El gobierno puede imponer multas, intereses o incluso iniciar un proceso judicial en casos graves. No pagar impuestos no solo es ilegal, sino que también afecta negativamente a los servicios que todos usamos como hospitales, escuelas y carreteras. Es importante tener en cuenta las fechas y formas de pago para evitar problemas futuros. Recuerda que estar al día con tus impuestos es una responsabilidad. En resumen, los impuestos por pagar son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Son el dinero que debemos al gobierno para financiar los servicios que todos necesitamos. Es importante entenderlos, estar al día con ellos y asegurarnos de que estamos cumpliendo IVA con por nuestras pagar o IVA responsabilidades. trasladado. En esta cuenta se registran los aumentos o las disminuciones de las obligaciones que las autoridades imponen en una empresa para retener impuestos al valor agregado, el IVA, por la venta de mercancías o la presentación de servicios, para posteriormente efectuar el entorno correspondiente previa disminución de IVA pagado en la adquisición de mercancía, bienes o servicios. La NIT C9 trata sobre pasivos, provisiones, activos y activos congruentes. Establece cómo identificarlos, valorarlos y presentarlos en los estados financieros. Un pasivo es una obligación que la entidad debe cumplir. Una provisión es un pasivo con incertidumbre en monto o fecha de pago. Y los activos y pasivos congruentes no se reconocen, pero sí se relevan en las notas y es posible que impacten en un futuro. Los pasivos son obligaciones, las provisiones son incertidumbre y las congruencias son solo notas.